La especialización en animación sociocultural de la lengua en la educación básica se propone apoyar a los maestros en el diseño y sistematización de intervenciones pedagógicas que ayuden a los estudiantes a desarrollar mejor sus competencias comunicativas y puedan hacer un uso eficaz de la oralidad y la escritura para su desarrollo personal y su participación crítica y activa en la vida social. No es banal este propósito. Vivimos en una sociedad letrada, rodeados de prácticas propias de la cultura escrita. Leer periódicos, interpretar una receta médica, rellenar formularios, comprender diagramas financieros, consultar blogs, discutir en foros, entre muchas otras cosas. Son prácticas que circulan en distintas esferas de la vida cotidiana, pero todas demandan la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personal, además de ser partícipes de la sociedad. Las nuevas tecnologías facilitan el acceso a millones de textos informativos. Sin embargo, se requiere que la gente sepa cómo obtener información, cómo organizarla y utilizarla a sus necesidades, es decir, aprender a ser lectores críticos de los textos que revisa. Durante mucho tiempo se creyó que bastaba que un adulto fuera capaz de leer y escribir para alcanzar su realización personal y participar en la vida social, cultural y política de su comunidad. Lamentablemente, se ha demostrado que no basta con decodificar un texto, también se requiere de tener la capacidad de leer entre líneas y reflexionar sobre los propósitos y audiencias a quien van dirigidos los textos, de reconocer los mecanismos utilizados por los escritores para transmitir mensajes e influir en los lectores, y la capacidad para interpretar el sentido de las estructuras y características de los textos. Sin lugar a dudas, la lectura es una de las principales tareas en la escuela. Muchos maestros dedican tiempo todos los días para afinar y perfeccionar su ejecución. Es muy común escuchar en las aulas expresiones como "hoy vamos a leer la lectura de la página 51", u observar situaciones como la lectura silenciosa, y lectura grupal o individual en voz alta para que los niños aprendan a pronunciar correctamente lo expresado en el texto. Otro escenario que seguro recordamos es el de la lectura compartida. En la escuela la lectura es el medio por excelencia para acceder al conocimiento. Es importante tanto para aprender las matemáticas como para aprender en las ciencias sociales y en las naturales. Son diversas las formas y bastante el tiempo en que los chicos están en contacto con los textos. Sin embargo, las evaluaciones nacionales e internacionales, desde primaria hasta la educación media superior, son desfavorables. No parece lógico que con tanto tiempo en las aulas perfeccionando la lectura a los niños, adolescentes y jóvenes logren desempeños muy pobres. En la última evaluación internacional en lectura de PISA 2012, México ocupó el lugar número 52 de 65 países evaluados. Obtuvo 424 puntos en promedio, mientras que países como Shanghái, China, obtuvieron 570. 4 de cada 10 estudiantes de educación media superior en su paso por la escuela no desarrolló las competencias suficientes para utilizar la lectura de una manera eficaz, tanto para continuar estudios superiores como para utilizarla en este mundo en el que se produce, circula y se demanda el uso intensivo del conocimiento. Guerrero obtuvo el último lugar con 368 puntos. 69% de estudiantes no alcanzó el mínimo de competencia para hacer uso de la lectura como herramienta para impulsar o ampliar sus conocimientos y habilidades en diversos ámbitos de la vida. ¿Qué pasó con todos los años invertidos en la escuela? Que el grueso de estudiantes de educación media superior predominantemente exhibe un nivel incipiente de lectura. ¿Acaso son incapaces de dominar la lectura a pesar de numerosos meses y años de interacción con libros, notas y apuntes? La respuesta es que no. Todos esos años no fueron en vano. Los estudiantes aprendieron mucho y muy bien lo que se les enseñó de lectura durante largos años de leer para pronunciar bien,
para respetar las comas y los puntos, para contestar cuestionarios de respuestas textuales. No hay contradicción ni incongruencia. No podemos esperar que nuestros estudiantes realicen procesos complejos de lectura cuando las experiencias escolares les demandaron una y otra vez ocuparse solo de los procesos más básicos de la lectura. Como dice la sabiduría popular, a nadie se le puede pedir lo que nunca le ha sido dado. Nuestros estudiantes a lo largo de la educación básica han aprendido a utilizar la lectura para responder a las tareas escolares, pero no para utilizarla como herramienta para enfrentar con éxito las demandas actuales de la sociedad. El problema es que esas tareas demandan de los alumnos solo los procesos más elementales de trabajo con los textos. Son poco frecuentes las tareas en las que deban realizar acciones más complejas con los textos para hacer inferencias o formular juicios sobre lo leído. Pero el problema principal estriba en el uso descontextualizado de la lectura en las aulas. La lectura en la vida cotidiana siempre aparece ligada a un propósito. Todos en la vida diaria buscamos, seleccionamos, leemos algún texto movidos por un interés particular, una necesidad o un problema. Por ejemplo, leemos el periódico porque queremos enterarnos de los últimos acontecimientos. Siempre buscamos ciertos documentos o textos movidos con un propósito, y en el afán de conseguir lo que buscamos es que nos familiarizamos con estos documentos, con su escritura, con la forma en que se organizan y exponen las ideas y con el tipo de lenguaje que se emplea con los términos específicos. Nos esforzamos además por identificar los datos, las ideas, la información que requerimos, la que resulta apropiada para lograr nuestros propósitos. Comparamos informaciones, valoramos la relevancia o pertinencia de las informaciones a las que accedemos. En fin, dependiendo de los motivos que nos llevan a la lectura de documentos específicos, realizamos determinados procesos u operaciones de pensamiento para apropiarnos de lo leído y poder utilizar esa información para satisfacer las necesidades o las motivaciones que la originaron. ¿Es posible leer en la escuela? ¿Es posible que en ella tengan lugar prácticas vivas de lectura y prácticas auténticas? Es decir, ¿es posible que la lectura no sea la simple ejercitación de una técnica? ¿Es posible que no se tenga que leer sobre algo simple y sencillamente porque es el tema que sigue para aprender? ¿Es posible que en la escuela se lea no por obligación, sino porque la lectura se experimente como una necesidad? ¿Es posible que los alumnos busquen y deseen leer? ¿Es posible hacer de la escuela un lugar donde, por necesidad, los alumnos se vean desafiados a activar el pensamiento para apropiarse del contenido de lo que leen y de utilizarlo de las formas más diversas y con variados propósitos? Sí es posible que en la escuela los alumnos realicen lecturas auténticas. Es posible que los chicos se involucren en la búsqueda y selección de textos, en una lectura placentera o crítica, y se apropien de lo leído con múltiples propósitos comunicativos. Es posible hacerlo desde preescolar. En la especialización de animación sociocultural de la lengua, los estudiantes impulsan prácticas donde los niños se involucran en la lectura y la escritura con propósitos variados, para aprender sobre temas desconocidos, para resolver necesidades de la vida cotidiana o para disfrutar de una amena historia. Una experiencia simpática y bastante sugerente es el Museo de Cuentos. A partir del interés de los niños por la lectura de cuentos, la maestra les preguntó qué podrían hacer para que otros niños también quieran leer cuentos. Después de valorar varias propuestas, el grupo decide armar un museo de cuentos. Los cuentos más bonitos serían reseñados por los niños. Se harían dibujos de los personajes y hasta podrían llevarse objetos representativos de la trama de los cuentos. Los niños tuvieron que leer de nuevo algunos cuentos. Discutieron con el resto del grupo la pertinencia de mostrarlo en el museo. También se vieron en la necesidad de resumir el contenido a manera de reseña. Para ello, tuvieron que considerar
¿Qué contenido lleva una reseña? ¿Cómo se escriben o se expresan las ideas en una reseña? Y hasta el tono en que hay que decirlo de manera que otros niños se entusiasmen y quieran leer el cuento. Asimismo, tuvieron que pensar en el contenido de los cuentos para decidir qué objetos o dibujos podrían exhibirse en el museo. Hicieron invitaciones para que los niños de otros grupos visitaran el museo. Durante la apertura del museo, fungieron como guías explicando a los visitantes los objetos y carteles que estaban expuestos. También hubo una lectura de cuentos para los asistentes. En las experiencias como la descrita, la lectura cobra autenticidad. Los niños se involucran activamente en la apropiación de los textos consultados porque están interesados en resolver una necesidad y en lograr propósitos concretos y específicos. Es en esa relación interesada, motivada de los niños con los textos, orientada por un propósito, que los chicos se ven en la necesidad de desarrollar acciones específicas con los textos y de activar procesos de pensamiento que son necesarios para ser un lector y un escritor competente. En estas experiencias nadie lee por leer, siempre se lee por algo y para algo. ¿Qué hace posible que eso pase? ¿Qué hace posible que tengan lugar prácticas vivas de lectura? Considero que hay ciertas condiciones que hacen posible construir esos contextos. Punto número 1. Los maestros guían a los niños a establecer metas o propósitos compartidos que requieren de la acción conjunta para lograrlo. Los niños desde el inicio saben qué es lo que quieren lograr. Punto número 2. Los maestros involucran a los niños en la determinación de las acciones que deben emprenderse para lograr los propósitos que se han planteado. Los niños tienen desde el inicio una idea global del trabajo que habrán de efectuar. Punto número 3. Los maestros llevan a los niños a situar la lectura y la escritura como tareas clave e imprescindibles para poder conseguir los resultados previstos. Los niños saben desde el principio por qué y para qué se tiene que leer y se tiene que escribir. Y punto número 4. Los maestros promueven que los niños participen en la identificación de posibles fuentes de información, en la determinación de criterios para buscar, seleccionar y leer los textos que importan para los objetivos que se persiguen. Y lo más importante, los hace participar en la definición de los propósitos que orientarán la lectura. Desde el inicio, los chicos llevan las ideas que les ayudan a discriminar textos. Saben qué andan buscando y para qué lo quieren. Que los maestros se apropien de los conocimientos y saberes que dan sustento a experiencias auténticas de comunicación en el aula, que desarrollen las competencias para generarlas y que sean capaces de identificar los propios saberes construidos en la intervención, así como sistematizarlos y compartirlos con otros maestros, es el objetivo de la especialización en animación sociocultural de la lengua.